a la audiencia que nos acompaña esta mañana, darles la bienvenida y agradecerles que nos están acompañando en la primera sesión de WeTalk del año 2021. Hoy con un tema muy importante que es el Corporate Venture, donde tenemos un invitado muy especial de una de nuestras empresas socias, donde vamos a contar acciones concretas para fortalecer las relaciones y el co-desarrollo con las startups. Primero, esta es una sesión donde no solamente hoy contamos con la audiencia de nuestras empresas socias, sino que también tenemos otros socios que nos acompañan. Entonces, contarles un poquito que el Club de Innovación somos un hub de innovación corporativa, que nuestro propósito es conectar las capacidades y los desafíos de nuestras empresas socias con el ecosistema local e internacional, actuando como un articulador neutral y potencializando las instancias de aprendizaje y conexión entre los socios. Esta sesión WeTalk son sesiones donde destacados profesionales del área de innovación comparten experiencias, desafíos y casos de éxito en el desarrollo de sus proyectos corporativos. Es un espacio ideal para conocer diversas perspectivas mediante un diálogo profesional y ameno. Actualmente los WeTalk se realizan a través de webinar, a través de nuestra plataforma Zoom, dirigida por el Club de Innovación. También invitarlos a nuestra próxima TED Mission, que es va a ser virtual, es en un formato digital. Se va a llevar a cabo durante la semana del 3 al 7 de mayo con tecnologías aplicadas. Nuestras inscripciones están abiertas y para las personas que nos acompañan hoy que quieren recibir información más detallada, si quieren nos pueden inscribir y con muchísimo gusto les daremos mayor detalle de esta misión tecnológica virtual. Y ahorita darle espacio a nuestro invitado especial, Gonzalo Goren, subgerente de innovación de Eurocore, quien es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un magíster en gestión estratégica y un MBA de la Universidad Católica de Chile. Tiene una importante experiencia en diferentes rubros, tanto como el retail, telecomunicaciones, combustibles, y hoy hace parte de uno de los holdings más importantes de Chile, inmobiliario. Hoy en día está dirigiendo el área de innovación de Eurocore, presta servicios transversales al holding, siendo así la creatividad, versatilidad y flexibilidad una de sus grandes competencias y que lo caracterizan. Le damos la bienvenida a Gonzalo Goren a este espacio y te cedo la palabra. Hola Lore, muchas gracias. Oye, agradecer la invitación para poder presentar lo que nos convoca hoy día, el tema que nos convoca hoy día. Ustedes me avisan cuando empiezo a compartir la pantalla para empezar a contarles lo que traje hoy día. Mientras Gonzalo nos comparte la pantalla a la audiencia que nos acompaña hoy, queremos invitarlos a que en la medida en que Gonzalo vaya avanzando con la presentación, si tienen preguntas las puedan ir dejando en la casilla de preguntas y respuestas y al final de nuestra presentación vamos a tener un espacio para ir respondiendo las preguntas en la medida en que las vamos recibiendo. Lore, ahí se está viendo la pantalla de Gonzalo. Damián, Para que dejen deja de compartir, que por pueda favor. compartir Gonzalo. Claro. Ya. Gracias. Aquí dejar de compartir. Un segundo. Aquí, detalle. Ya. ¿Listo? Listo. No, se ve. No, todavía se ve, Damián. Ya, detallito aquí técnico. Ahí sí Ahí está. ya está. Ahora sí. Bien. Bueno, nada, agradecerles nuevamente la oportunidad de presentar en este WeTalk, en la primera sesión del año de WeTalk. Bien, el título de la canción dice acciones concretas, ¿cierto?, para conectar con startups. Entonces lo que armé yo un poco fue a partir del caso que nosotros realizamos durante el año 2020, de nuestro programa y proceso que desarrollamos, al cual denominamos EuroChallenge, que es un proceso de innovación abierta hacia afuera de la compañía. Nosotros trabajamos esto de manera interna también con nuestros colaboradores, pero también hacia afuera de la compañía en búsqueda de conectar con el ecosistema, conectar con startups, en búsqueda de, principalmente les voy a ir contando también durante la presentación,
los principales objetivos que tiene esto, pero a priori para nosotros tiene mucha relación con la resolución de muchos desafíos que hoy día están apareciendo en la medida que nosotros hemos ido avanzando en diferentes modelos de negocio dentro de nuestra empresa. Así que para partir, les voy a presentar primero que todo quién es Eurocorp, quién es el Grupo Euro. Para quienes no lo conocen, nosotros somos un grupo inmobiliario que está compuesto de varias empresas, siempre focalizado a lo que es el mundo de la construcción inmobiliaria. Hay una empresa de arquitectura, hay también una empresa constructora y una empresa inmobiliaria. Y también está Level, que Level hoy día, como les estaba contando, es una empresa relativamente nueva que se creó dentro del grupo y que es una empresa de administración de edificios. Es una empresa de renta residencial. No sé si todos conocen el rubro de la renta residencial, o también conocido como multifamily. En Chile es relativamente nuevo, debe llevar unos 4 o 5 años máximo. Y de lo que se trata, solamente para contarles, porque tiene alta relación con el por qué nosotros decidimos hacer un programa de innovación abierta y conectar con startups. Es una empresa de renta residencial, y la renta residencial es construir y desarrollar edificios, pero en vez de vender los departamentos, como es el método tradicional, nosotros los arrendamos. Somos los propietarios del activo, arrendamos los departamentos y a través de la empresa Level los administramos. En el Grupo Euro trabajan más de 1.500 colaboradores, esto considerando también obras. Tenemos más de 70 proyectos levantados, construidos, ¿cierto? Desarrollados y diseñados por nosotros mismos. Es una empresa con más de 30 años de trayectoria, pasando por distintas etapas de desarrollo y construcción de edificios en distintos segmentos. Y hoy día principalmente estamos en región metropolitana y Coquimbo, y gran parte del negocio se ha migrado a la renta residencial. ¿Ya? Entonces esto es súper relevante para lo que les voy a seguir contando. ¿De dónde nace la idea de hacer este Euro Challenge, este programa de innovación abierta, esto que nos permite conectar con startups y resolver desafíos? ¿Cuáles desafíos? Al migrar un negocio de renta residencial, es un mundo totalmente distinto a lo que es la venta de departamentos. Entonces, primero que todo, pasamos de ser una empresa transaccional, de vender departamentos, y como en el mundo de hoy en día, donde si alguien tiene la posibilidad de comprar un departamento en un edificio de venta, la relación con la inmobiliaria en general es bastante baja, y después de 5 años que se termina la postventa, son los propietarios quienes se tienen que hacer cargo de la mantención del edificio, del mantenimiento del activo, y por lo tanto después de eso ya no hay mucha más relación con la inmobiliaria. Entonces es una relación súper transaccional, donde hay ciertos puntos donde hay más conexión, pero en el mundo de la renta residencial uno pasa a ser una empresa relacional. ¿Por qué? Porque tiene personas viviendo en los edificios nuestros. Hoy día nosotros tenemos 11 edificios en operación, con un pipeline de desarrollo bastante agresivo en los próximos años, con un crecimiento bastante bien establecido. Son 11 edificios, en promedio son 350 departamentos por edificio o por torre. Lo que si uno hace un cálculo rápido, son aproximadamente 3.500 departamentos a 3 personas promedio por departamento. Tenemos casi un poco más de 10.000 personas viviendo con nosotros. Entonces hay un público con el cual uno hoy día se tiene que relacionar, entregarle un servicio, una experiencia, y por lo tanto empiezan a aparecer nuevos desafíos que no se veían dentro del mundo de la venta o del inmobiliario más tradicional, que empiezan a aparecer hoy en día. Entonces, justamente por lo que les estoy contando, los desafíos que nos aparecen y nos empezamos a preocupar mucho más tiene que ver con la experiencia cliente. Nosotros hoy día tenemos que buscar retener a nuestros clientes, que se mantengan arrendando los departamentos. Estos son contratos de por lo menos un año, no son contratos cortos, digamos, de arriendo o tipo apart hotel, sino que son contratos de multifamily, de renta residencial, que son de un año. Entonces nosotros tenemos que buscar la retención después de ese tiempo, y tenemos que preocuparnos entonces del servicio y la experiencia que le estamos entregando a nuestros arrendatarios, a nuestros residentes en particular. Aparece todo el tema de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿A través de qué plataforma? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el lenguaje que vamos a ocupar? ¿Cómo nos vamos a mostrar hacia nuestros arrendatarios? A diferencia de antes, que la venta a lo mejor era una conexión vía mail y todo se solucionaba con una visita, hoy día el arrendatario, el residente, busca constantemente consultar cosas, preguntar cosas, y necesita un equipo profesional que le esté contestando todas sus dudas. Manejo de redes sociales también. Cualquier empresa de servicio en general
hoy día tiene mucho contacto a través de redes sociales y eso hay que aprender a manejarlo. Todo el manejo de las redes sociales respecto a comentarios positivos, sugerencias, incluso reclamos también, uno tiene que ser capaz de gestionarlo hoy en día porque aumenta mucho al pasar a ser una empresa de servicio. Digitalización también. El mundo inmobiliario es un mundo súper tradicional, muy de papel, me imagino que todos quienes hayan arrendado o comprado un departamento se han dado cuenta entre la escritura, la promesa, la reserva y un montón de cosas, la cantidad de papel que hoy en día es necesario digitalizar. Aparecen otros desafíos también que tienen que ver más con la sociedad, más con la sustentabilidad, más con lo que exige también la población hoy en día y cómo hacemos nosotros que somos dueños del activo, un activo más eficiente energéticamente y aportar así al medio ambiente. Eso también es parte de la propuesta de valor que uno entrega al cliente respecto a este servicio. Y también temas normativos, que no es menor. Los temas normativos hoy en día para el mundo inmobiliario están súper exigentes. Los terrenos cada vez están más caros y por eso, para todos quienes no sepan, es por eso que también el valor de las propiedades suben, porque el valor del suelo está muy caro, están muy difíciles de encontrar en sectores urbanos, cada vez son más pequeños y cada vez limitan más el tamaño de construcción que uno puede hacer. Entonces empiezan a aparecer un montón de desafíos que tienen que ver cómo hacemos más eficiente nuestra operación si ya no vamos a poder construir un proyecto tan grande como el que queríamos, sino que vamos a tener que construir proyectos más pequeños, cómo somos más eficientes, más en este mundo de la renta residencial donde somos nosotros los propietarios del activo, los dueños de la operación y de la administración del edificio. Tenemos que hacernos más eficientes, tenemos que hacernos más óptimos en nuestra operación debido a todas estas exigencias normativas también que están hoy día apareciendo en las distintas comunas, particularmente en RM, que la población también está sumamente densa. Entonces, ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo lo fuimos encuadrando? Y cómo establecemos finalmente de dónde nace esta idea? Nace de esta necesidad de resolver con mayor agilidad todos estos desafíos que les acabo de contar, todos estos nuevos desafíos que están apareciendo debido a la migración de nuestro modelo de negocio, y que también tenemos que permitirnos focalizar el recurso de las personas en sus tareas core. Nosotros hoy día no es que queramos que las personas vengan y solamente se focalicen en su tarea del día a día, sino que también incluso lo estamos poniendo los objetivos que sean capaces de desarrollar proyectos de innovación, además de su tarea central. Pero como esto es un modelo de negocio que está en crecimiento, es súper importante también que las personas se focalicen en sus tareas centrales para poder ir desarrollando el modelo de negocio. Y para seguir creciendo, porque la cantidad de unidades que vamos a seguir recibiendo en los próximos años son muchas, también tiene que tener esta línea de desarrollo. Y por lo tanto, tiene que generarse ese equilibrio entre la tarea del día a día y el desarrollo de proyectos, ya sean de carácter de innovación o simplemente para permitir el crecimiento de la compañía. ¿Qué buscamos finalmente con el Euro Challenge? Buscamos agilidad, como les decía, agilidad en la resolución de los desafíos. Buscamos flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque salimos a buscar startups y no un proveedor tradicional, porque las startups son mucho más flexibles en ese sentido. Puedes encontrar startups que estén en distintas fases de desarrollo, mucho más tempranas o más avanzadas, con pocos clientes, con muchos clientes. Entonces, existe una flexibilidad en resolver los desafíos que uno tiene distinta a un proveedor más tradicional, ¿ya? Y también son súper adaptables y customizables a lo que uno les solicite. De verdad que hay muchas cosas que uno cree que son de concepto, pero yo ahora que viví todo este proceso, me di cuenta que se han ido variando y les voy mostrando más adelante cómo fue esto. Entonces, flexibilidad, adaptabilidad, el tema de recursos humanos también. ¿Qué quiere ser el tema de recursos humanos? Un poco con lo anterior, los recursos que hoy día tenemos como personas están bastante enfocados a lo que es la tarea central de la compañía, al negocio central. También se dedican en parte a desarrollar proyectos, pero ahora con la startup logramos incorporar, ¿cierto?, un recurso adicional que nos permite resolver desafíos de manera más ágil. Tal como lo dice el concepto del corporate venturing, al final uno toma una decisión entre el valor que puede sacar con la startup y también una decisión estratégica, porque ellos también de alguna manera aportan recursos para poder desarrollar los desafíos que uno tiene. Y focalización en el negocio core, permitir lo que les decía, permitir a las personas que hoy día son centrales en algunas tareas de la compañía, mantenerlo ahí con una tarea en paralelo, pero principalmente en su tarea central. ¿Cómo lo fuimos esto ya bajando a la tierra, cierto? Porque todo esto es la idea, es la conceptualización, y como bien dice el nombre del título hoy día, son acciones concretas de cómo lo fuimos haciendo, y por eso yo quiero contarles ya, digamos, el paso a paso de cómo lo fuimos haciendo y cómo logramos conectar con algunas startups. Básicamente, en Euro tenemos una gerencia corporativa de inversiones donde una de las líneas principales, o no sé si una de las líneas principales, una de sus líneas,
está lo que significa la diversificación de inversiones de la compañía. Esto es algo que siempre ha existido y últimamente dentro de este concepto se visualizó la opción de a lo mejor invertir en empresas o en startups que sean adyacentes a nuestro negocio core, es decir, que sean a lo mejor startups o empresas satélites a lo que significa el mundo inmobiliario, el mundo constructivo, el mundo de la arquitectura, donde uno pudiese invertir y generar a lo mejor un spin-off de la compañía que nos preste servicio a nosotros y en caso de éxito a lo mejor salir a ofrecerlos también al resto de la industria, ¿ya? Ese es uno de los objetivos que tenía. Por otra parte, está el área de innovación, la cual también veníamos trabajando en eso. Nosotros tenemos distintas líneas de trabajo y principalmente en esta ocasión lo que más adhiere es el concepto de innovación abierta. Tal como yo les comentaba antes, nosotros tenemos dos procesos de innovación abierta, uno intracompañía y otro hacia afuera de la empresa. Y en este caso particular, lo que estaba buscando un poco la gerencia corporativa de inversiones se alinea bastante a lo que es un proceso de innovación abierta en búsqueda de nuevas startups que puedan relacionarse con nuestro negocio inmobiliario. Entonces ahí surge un alineamiento súper importante entre dos áreas relevantes para la compañía a nivel de estrategia y hicimos una especie de joint venture para poder desarrollar este proyecto, poder avanzar con este proceso, con este programa, y entonces comenzamos a planificarlo, cómo llevarlo a la realidad. Toda esta conceptualización que le estoy contando, cómo lo bajamos a un plan concreto para poder implementarlo, para poder hacerlo, cómo salimos a buscar la startup, cuál va a ser nuestro ticket de inversión, cuál va a ser el presupuesto que tenemos, qué tipo de startup queremos hacer venturing, corporate venturing capital o venture capital solamente. Entonces hay un montón de definiciones y temas que uno tiene que ir revisando para que este proceso logre tener una estructura y sea exitoso a medida que vaya avanzando. ¿Cómo lo hicimos entonces? Paso a paso. Y ahí dice previo a iniciar el proceso. ¿Por qué dice previo? Porque ahora les voy a contar cómo hicimos la planificación, cómo fuimos bajando estos conceptos que les acabo de nombrar, y posteriormente les voy a mostrar ya el proceso, cómo lo vivimos y cuáles fueron los resultados que obtuvimos finalmente, ¿ya? Porque a veces lo que uno planifica no siempre sale en la realidad como podría resultar como uno quisiera. Pero esa es la idea de esta sesión, de ir contándole los resultados, las oportunidades de mejora que uno tiene y el éxito también que tuvo el proceso. Entonces, el primer paso, un poco lo que les estaba comentando, definición y alineamiento estratégico a nivel compañía. Principalmente en esta ocasión, o para nosotros como empresa, era súper importante alinear el área de la gerencia corporativa de inversiones y el área de innovación, que tienen alta relación con este tema. Para nosotros, en este caso, ambas áreas estábamos con la misma mirada, estamos justamente con el mismo objetivo. Entonces, fue fácil relativamente lograr este alineamiento, esta mirada y esta posición a revisar la opción de invertir en startup que tiene un mayor riesgo que otras inversiones más tradicionales que en general se hacen en el mundo inmobiliario. Pero estaba ese espíritu, esas ganas de hacerlo, y entonces empezamos a construir este proceso en conjunto. ¿Qué cosas son importantes de definir en esta etapa? ¿Cuáles son los objetivos del por qué queremos hacer esto? O sea, temas de diversificación de inversiones de la compañía, temas de buscar agilidad en la resolución de desafíos, temas de focalizar nuestros recursos principales en nuestras tareas centrales y varias cosas que les comenté antes. Pero otro sumamente importante es entender y setear expectativas a nivel de presupuestos. Es decir, tenemos hoy día presupuesto para hacer inversiones de este estilo, tenemos que generarlo. ¿Cómo vamos a invertir en ellas? También hay que definir cómo vamos a relacionarnos con la startup, qué se espera de eso y cuántos son los tickets de inversión, qué tipo de startups estamos buscando. ¿Estamos buscando startups que están recién empezando para nosotros escalarlas, o estamos buscando startups de carácter ya más avanzado, con muchos clientes, con muchas ventas, que a lo mejor pueden pasar a ser donde nosotros vamos a tener solamente una participación o las vamos a absorber? Y hay que ir definiendo, como dice el siguiente paso, el vehículo de inversión. Entonces, en el segundo paso, una vez teniendo claro el tema del presupuesto y los objetivos, lo que hay que tener súper claro también es los resultados esperables del proceso. ¿Qué espero yo de este proceso? Espero finalmente poder comprar una startup o varias startups o invertir en varias startups para ir teniendo rentabilidad de estas. El corporate venturing no es principalmente el objetivo solo tener rentabilidad, por supuesto que sí uno de los objetivos, pero el corporate venturing lo que hace principalmente es hacer una inversión de carácter estratégica para que
estas startups te ayuden a resolver desafíos y no solamente rentabilidad, ¿ya? Entonces en el segundo hay que setear bien las expectativas respecto a los resultados. Si queremos invertir en una startup y comprarla, o queremos simplemente que sea un proveedor estratégico y generar una alianza con esa startup. O a lo mejor es generar una alianza con esa startup, tener participación en ella, y a través de entregarle toda nuestra clientela, ellos van a tener un salto en su crecimiento y por lo tanto también se genera valor. Hay que ir definiendo esas cosas. El tema del vehículo de inversión se refiere a cómo nos vamos a finalmente relacionar con la startup en temas de inversión, si va a ser Venture Capital, Corporate Venturing Capital, si va a ser un inversionista ángel, un inversionista privado, si les vamos a prestar plata con una tasa de retorno. Hay que definir bien el objetivo del vehículo de inversión. Posteriormente, levantar los desafíos. O sea, nosotros salimos a buscar ciertas startups, esto a través de distintos hubs de innovación y principalmente a través del club, del cual nosotros somos socios, ¿cierto? Y tuvimos principal apoyo del club. Lo trabajamos con varios hubs de innovación. Y entonces nosotros lo que fuimos haciendo para conversar con ellos, primero que todo, era también definir cuáles son los desafíos que nosotros queremos que las startups resuelvan, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro, súper concreto, y creo que es una etapa de co-construcción en parte con los distintos hubs que uno se va juntando para que te ayuden a hacer el scouting. ¿Por qué? Porque es mucho mejor incorporarlo en esta etapa para que las mismas personas que después van a hacer el scouting estén bastante empapados, interiorizados con los desafíos que uno quiere establecer. Nosotros principalmente establecimos 3 desafíos: adyacencias directas, que le llamamos, es decir, aquellas startups que tengan soluciones relacionadas a nuestro negocio central, que tiene que ver con el mundo inmobiliario, con el mundo de arquitectura, con el mundo de la construcción, con el mundo de administración de activos, con temas de experiencia de cliente. Después pusimos otro desafío, al cual le llamamos adyacencias indirectas porque no necesariamente le pega directo al negocio core, pero sí todo tema que tenga, o startups tecnológicas que puedan optimizar o hacer más eficiente nuestros procesos internos, es decir, ir mejorando. Hoy día, como les contaba, estamos migrando fuerte a un modelo de negocio nuevo, donde es necesario desarrollar nuevos procesos. No son los mismos procesos la venta de departamentos que arrendar departamentos, de verdad que es distinto, y algo que a lo mejor en un inicio no se visualizó, pero hoy en día está más que visualizado, y sobre eso para nosotros es súper importante seguir avanzando. Entonces, por lo tanto, buscamos startups tecnológicas que nos pudiesen ayudar a digitalizar procesos, a optimizar procesos o a rediseñar procesos más antiguos que hoy día necesitan adaptarse a nuestro modelo de negocio. Y por supuesto, un objetivo que está siempre tiene que ver con el potencial de rentabilidad. O sea, también no íbamos a dejar pasar una oportunidad si hay que una startup que nosotros la viéramos y está en una etapa temprana de escalabilidad y tiene un potencial de rentabilidad, entonces a lo mejor tomar la opción de invertir en ella. Posteriormente a eso, y teniendo claro, y ya yendo conversando con ciertos hubs de innovación para que te ayuden en este proceso, hay que construir el proceso, hay que irlo definiendo bien, cómo va a funcionar, cómo se van a hacer las etapas, ¿ya? Nosotros se los voy a mostrar después en detalle, pero a grandes rasgos son 5 etapas que tienen que ver con levantamiento de la startup y de la información, una etapa de filtración y selección, y ahí uno tiene que definir cuántas fase entre medio quiere poner para hacer una buena selección de las startups, una etapa de presentación que puede ser un pitch day, un demo day o ambos. Después viene toda una etapa de negociación, entendiendo también qué es lo que está buscando la startup, porque hay cosas que uno tiene súper claro como empresa, qué es lo que quiere de la startup, pero a veces las startups también están buscando algo súper específico, y son temas que nos pasaron, donde algunas startups estaban buscando simplemente otro cliente, y hay startups que estaban buscando fondos de inversión. Y finalmente el cierre y la integración al negocio, que esta parte es súper importante, ya la involucración también de las distintas gerencias más técnicas de la empresa que tienen relación con el desafío y con la startup con la cual se está cerrando. Paso 5 de 6, construcción de las bases legales para la publicación del desafío. Una vez teniendo toda la información que les acabo de contar, es súper importante redactar de forma formal, digámoslo así, las bases con las cuales los mismos hubs de innovación, en apoyo a este proceso, salen a buscar a las startups para hacer el scouting y entregarle la información de manera concreta. Es súper importante que estas bases estén bien establecidas, con plazos, con fechas, con los desafíos, con los objetivos, con los posibles resultados,
dándote, y es importante también no ser tan estricto con esto, y dándote la flexibilidad a ti mismo como empresa para ir modificando a lo mejor ciertas cosas en el proceso, porque en este proceso pueden pasar diferentes cosas según los resultados que se vayan sucediendo en las distintas etapas. Y por último, lo puse como último punto, sin embargo creo que es completamente en paralelo a los 5 puntos anteriores, tiene que ver con la conexión con distintos hubs de innovación para presentarle el proyecto y buscar apoyo en el desarrollo de este mismo, principalmente en el scouting, ¿ya? Y en las distintas conexiones que uno tiene que tener con las startups que vayan siendo seleccionadas. Es súper importante también como empresa o como la persona que esté liderando este proceso internamente dentro de la compañía, ir estudiando o ir revisando la cantidad de startups que pueden aparecer, las expectativas que hay que tener del proceso, de los desafíos que uno estableció, porque los resultados pueden variar según eso. Entonces es súper importante ir conversándolo con los partners que te van a ayudar a hacer el scouting. Finalmente llegamos a lo que es el proceso EuroChallenge, al dibujo final que nosotros establecimos como funnel para poder desarrollar esto y las etapas establecidas al detalle a través de las cuales las distintas startups fueron seleccionando para quedar seleccionadas. Primero que todo, tal como ya les había comentado, nosotros establecimos 3 objetivos: adyacencias directas al negocio core, que tienen que ver con el mundo inmobiliario, de renta residencial, ¿cierto?, constructivo, arquitectónico; adyacencias indirectas con startups tecnológicas que tengan que ver con nuestro negocio, con el back office de nuestro negocio; y startups con potencial de rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Nosotros definimos 9 etapas en un proceso que pensamos que iba a durar de 6 a 8 meses, ¿ya? Estas son las etapas, se las voy a ir detallando una a una, cómo fue lo que nosotros fuimos viviendo y cómo lo fuimos haciendo para tener éxito con esto. Primero hay toda una etapa de scouting, que fue lo que les conté recién, todo el proceso previo que hay que hacer para lograr un buen scouting y una buena recaudación de startups, por decirlo de alguna manera, que lleguen a hartas startups para poder hacer después un análisis de negocio. El análisis de negocio básicamente para nosotros fue un entendimiento de en qué etapa de escalabilidad está la startup y ver cuánta adherencia tenía a los desafíos que nosotros establecimos, es decir, a las adyacencias directas o indirectas o al potencial de rentabilidad. Después hay toda una etapa de selección donde nosotros ya empezamos a solicitar información mucho más detallada a cada una de las startups, esto todavía a través de los hubs de innovación, con una planilla definida. Después viene el Pitch Day y el Demo Day, ¿cierto? Donde entre medio de estas 2 fases, que es como una fase 4 y una 4.5, nosotros hicimos una asesoría a la startup indicándole qué era lo que queríamos que presentaran en el Demo Day, y acá ellos presentan en una sesión donde participaron, en nuestro caso, ¿cierto?, participaron directores, los gerentes de áreas relacionadas a las startups que habían sido seleccionadas, de tal manera que se hicieran las preguntas bien técnicas respecto a la resolución de los desafíos. Posteriormente, lo que se haya sido seleccionado acá pasa a un comité de inversiones. Obviamente que hay que hacer un due diligence en caso de seguir avanzando con la startup. Posteriormente, la negociación y cierre con la startup, tal como les había comentado en la parte anterior, es súper importante entender qué es lo que está buscando la startup. Las startups están todas buscando distintas cosas, en general fondo, financiamiento, capital, pero hay otras que están más avanzadas y a lo mejor están buscando clientes para crecer de forma orgánica. Y después una presentación ya de carácter informativo al directorio de Eurocore, y finalmente, si resuelven caso de éxito, ya la integración directamente al negocio. Esto para nosotros era un proceso que debería haber durado entre 6 a 8 meses. Nosotros lo comenzamos en mayo del 2020 y terminamos con una definición en noviembre del 2020. Por lo tanto, de este periodo nos demoramos 6 meses, que fue digamos, el plazo optimista, ¿ya? El scouting, voy a entrar al detalle en alguna de las etapas del proceso. El scouting lo hicimos a través de varios hubs de innovación. Estos son los distintos hubs que nos apoyaron principalmente, donde más tuvimos respuesta y fue mucho más, con mejores resultados, fue con el Club de Innovación y Startup Chile. Recibimos más de 100 startups en total respecto a los desafíos que habíamos tenido, y el Club de Innovación adicional a eso fueron como 25 startups, si mal no recuerdo, que eran de carácter internacional. Entonces fue un scouting
súper bueno. Yo creo que recibimos más de lo que esperamos en cantidad de startups relacionadas a los desafíos que habíamos presentado, y adicional, el tema de startups internacionales fue súper enriquecedor, ¿ya? Porque vemos, como les voy mostrando más adelante, después los resultados y aprendizaje, cómo uno puede tener la capacidad de conectarse con el ecosistema e incorporar nuevos conocimientos que a lo mejor uno no visualizaba que existían en el mercado, ya sea en un mercado más desarrollado o en startups, pero es impresionante cómo uno también va aprendiendo con todo el levantamiento que te ayudan los hubs de innovación y te los presentan, y la cantidad de soluciones que existen en el mercado. De verdad que es algo súper enriquecedor. ¿Ya? Esto principalmente estábamos encargados nosotros como área de innovación con los hubs. Después viene un análisis de negocio. En el análisis de negocio, nosotros básicamente, y en el mundo inmobiliario es todo súper financiero, y por lo tanto siempre se hace un análisis inicial de perfil, a lo mejor, de si esta startup tiene alguna orilla económica, por decirlo así, y también su alta relación con los desafíos que nosotros habíamos establecido. Como les dije, recibimos más de 100 startups, entonces fue harta la pega que hubo que hacer ahí de la revisión de las distintas startups para saber cuáles de ellas podían seguir avanzando. Nosotros, de todas formas, establecimos una planilla donde solicitamos cierta información para facilitar esto, ¿cierto? Con distintas preguntas que los hubs nos ayudaron a completar con la startup, y así hacer una mejor evaluación respecto al análisis principal de negocio. Después, bueno, y acá principalmente en nuestro caso, antes de involucrar todavía a las distintas gerencias de la empresa, lo hicimos siempre en una parte más cerrada hasta llegar a una parte más conclusiva respecto a cuáles startups realmente tenían posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque acá todas las startups en general tenían adherencia a los desafíos que nosotros establecimos. Sin embargo, no todas las startups tenían adherencia a nuestro rubro. Por darle un ejemplo, dentro de los principales objetivos de la adyacencia de nuestro negocio core estaba el tema de eficiencia energética. Entonces llegaron algunas startups que tenían mucha relación con eficiencia energética, pero a lo mejor estaban metidas en el rubro de los combustibles, y era difícil visualizar su implementación dentro del mundo o de la industria inmobiliaria, ¿ya? Entonces es súper importante ir haciendo ese análisis, porque hay otras que efectivamente a lo mejor no están metidas en la industria, pero sí podían replicar el servicio que ellos hacían en otra industria en la nuestra. Entonces, es súper importante analizarlo, no hacerlo de manera rápida, sino que hacerlo en un par de sesiones, en discusión y conversaciones con el resto del equipo. Después la etapa de selección. Acá la etapa de selección, del análisis de negocio a la etapa de selección, finalmente quedaron 24 startups. De esas 100, quedaron 24 startups, a las cuales nosotros, a través también de un formato, en una planilla en particular, solicitamos muchísima más información de carácter mucho más detallada, que tiene que ver con la etapa de escalabilidad en la que está la startup, la cantidad de clientes, la facturación o las ventas, las sinergias que puede generar con otros proyectos que tenemos o en nuestra industria, los recursos y capacidades que tiene esta startup nos va a apoyar finalmente en el tema que les decía al comienzo, en términos de recursos humanos, de resolución de desafíos, el potencial de rentabilidad que tiene, es decir, está en una etapa temprana, lo mismo que dice acá, esta etapa de madurez, está en una etapa temprana o está en una etapa avanzada. A lo mejor ya el salto que se tiene que pegar para el ticket de inversión que habíamos definido nosotros, a lo mejor es muy cara, o está en la etapa que nosotros deseamos que esté, ¿ya? Todo eso, información se la solicitamos, obviamente con algunas startups a lo mejor hay que firmar un NDA, otras no te lo solicitan, otras simplemente no quieren compartirte la información, y ahí te va a tocar de todo. A nosotros nos tocó de todo, hay startups con mucho más participativas que otras. Nosotros además hicimos un proceso donde no prometimos un premio en plata, que muchos programas de innovación abierta prometen un premio de 5 millones, de 3 millones, de 1 millón de pesos para los 3 primeros lugares. Nosotros lo hicimos sin ese premio, sin embargo con claros objetivos de ser una alianza estratégica, que es lo que define finalmente el Corporate Venturing Capital, un proveedor estratégico, o invertir en ella, siempre y cuando cumplan con los desafíos que nosotros establecimos y con los objetivos que nosotros tenemos, pero nosotros no prometimos un premio. Creemos que, y lo dejamos a la libre participación, por supuesto, y terminaron participando finalmente todas las startups que están interesadas. Eso también creo que es un filtro previo para aquellas startups que no les interesa participar, y se llega a mejor puerto.
Luego el pitch day y el demo day, tal como les dije, hicimos un pitch day de carácter virtual, lo hicimos en mitad de la pandemia, tuvimos que reorganizarlo, nosotros lo teníamos planificado presencial originalmente cuando hicimos esto, pero finalmente tuvimos que hacerlo de carácter virtual, mientras uno tenga establecido el formato del pitch day, los tiempos para cada startup y el formato de las presentaciones, sale súper bien. A nosotros, afortunadamente, la conexión no nos falló, no tuvimos ningún problema, se hicieron las preguntas en los tiempos que se tenían que hacer. Es súper importante el moderador en ese caso para que el pitch day que nosotros establecimos que durara 2 horas y presentaban 8 startups, no era menor, se cumpliera. Y efectivamente el pitch day demoró lo que tenía que demorar y fue relativamente exitoso. De ese pitch day clasificamos a 3 startups solamente, después de toda la fase de preguntas. Acá viene una asesoría y unas reuniones en particular entre el pitch day y el demo day con las startups, y en el demo day también los seteamos y presentaban finalmente su demo a las gerencias ya más técnicas, no a una mesa tan amplia como lo hicimos en el pitch day, sino que a una mesa más técnica, más pequeña, donde tratamos de estudiar cómo resolvía operacionalmente los desafíos que nosotros habíamos planteado. ¿Ya? Y después venía el comité de inversiones, pero ¿qué pasó? Internamente, toda esta parte de la etapa 5 hacia adelante es una etapa de resolución más interna que externa, ya más de cara a la startup, sino que es una fase de análisis de toda la información que levantamos. Y en el comité de inversiones previo a ello se decidió decir, antes de tomar una definición respecto a cuánto queremos invertir, pese a que había un presupuesto y estaba seteado, el ticket de inversión que nosotros teníamos dispuesto para este tipo de inversión, dijimos antes de eso, tratemos de hacer un análisis de carácter técnico, financiero y operacional para entender finalmente cómo realmente la startup afecta a nuestra operación, cuánto ahorro realmente nos va a generar, cuántos nuevos ingresos nos puede generar, cómo estratégicamente va a resolver los desafíos que nosotros estamos estableciendo, tratar de verlo en la realidad. Entonces definimos hacer un plan piloto. De las 3 startups que habíamos seleccionado, decidimos hacer un plan piloto con 2, porque 2 de ellas estaban dispuestas a hacerlo y una de ellas, básicamente, lo que estaba buscando era inversión, vender un 15% de la participación de la empresa. Nosotros no vimos directamente, pese a que es una solución muy buena la que tiene él, no vimos muy bien el caso de negocio en nuestra industria en particular. Todavía estamos en conversaciones con ellos, pero definimos avanzar con estas 2 y hicimos un plan piloto. 2 startups que seleccionamos de todo este proceso, de más de 100 startups que recibimos, hicimos un piloto en 2 edificios de nosotros. Cada una de ellas se instaló en 2 edificios de nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros lo que buscamos era comparar los resultados, no entre ellas, no hacerlas competir, sino que al contrario, los resultados que podían tener en uno u otro edificio de nosotros que son de diferentes características, ¿ya? Entonces eso fue súper bueno para poder comparar resultados al final del proceso. ¿Qué es lo que buscamos acá? Entender la factibilidad técnica de implementación, es decir, bueno, tanto proveedores tradicionales como startups te pueden presentar soluciones que son espectaculares en el papel, pero había que verlas también en el terreno y cómo se adaptan a la realidad de nuestros edificios, que algunos también son más antiguos que otros. Entender la agilidad de cómo se pueden implementar, y acá yo les digo que vamos súper satisfechos. O sea, el tema de la agilidad de las startups es real. Tuvimos implementación de una de ellas que se demoró 2 días en conectarse a un montón de puntos en el edificio, y con otros proveedores más tradicionales del mismo proyecto que hemos estado estudiando, llevamos meses para entender cómo se podían conectar al edificio. Y llegó la startup, miró el edificio, visita terreno y se pudo conectar muy rápidamente. Analizar los resultados y entender la utilidad de esto. Bueno, uno de los proyectos tiene que ver con tomar datos del edificio, ¿ya? Entonces, el tomar esos datos del edificio, ¿qué realmente utilidad y gestión podemos hacer nosotros con esos datos? Entonces, es súper importante analizar los resultados del piloto y entender cuán útil realmente va a ser la startup, y se conecta al tiro con el punto 6. ¿Cómo veo el impacto en la operación de mi negocio a través del proyecto de la startup? Comparar los resultados entre los edificios, como les decía, para entender en nuestro caso cómo va a funcionar en nuestros distintos activos, y ver la adaptación y flexibilidad frente a la realidad que tenían estas startups, que efectivamente es así, son adaptables, son flexibles, son rápidas, son ágiles, son livianas. Es realmente la potencia que tienen las startups. Yo creo que en este caso, ya más de ser una frase cliché, la verificamos en terreno, por lo menos con quienes finalmente terminamos seleccionando. Y finalmente llegamos ya a la parte de resultados y aprendizajes, que me gustaría contarles qué fuimos aprendiendo a través de este proceso, qué cosas quedan positivas y qué cosas quedan como puntos de mejora
respecto al proceso vivido con estas startups. Tal como les decía, dentro de los resultados rápidamente, algunos indicadores, más de 100 startups levantadas con el scouting entre nacionales e internacionales, 24 startups que preclasificamos a la etapa de selección, 8 startups que quedaron seleccionadas para el Pitch Day, 13 startups quedaron como finalistas para el Demo Day y hacer un análisis posterior, y 2 pilotos implementados. ¿Cuáles son aprendizajes positivos? Aprendizajes positivos del proceso tiene que ver con el impacto en la organización y el impacto en la cultura. O sea, nosotros con el proceso de startup, que era un proceso que nosotros definimos que es primera vez que Eurocorp lo hace, siendo una empresa que hoy día se ha ido modernizando bastante, pero en su origen bastante tradicional, entonces era algo súper novedoso para nosotros hacerlo. Entonces tampoco habían tantas expectativas de los resultados. Sin embargo, al ver que se conectan 2 startups a 2 edificios que ya están funcionando y hay resultados en 2 meses, porque hoy día terminaron ya los 2 pilotos, que duraron 2 meses cada uno, y hoy día estamos en análisis de resultados, pero ver que se pudo resolver el problema con esta startup genera un impacto en la organización a nivel de motivación para la resolución de los proyectos que hay que resolver también internamente, como también para la cultura, el darse cuenta que no hay que solamente venir al trabajo a hacer la pega del día a día, siendo que es súper importante, también existe la capacidad de desarrollar proyectos de innovación y estar constantemente buscando nuevas soluciones para permitir el desarrollo y el crecimiento de la empresa. Agilidad, o sea, se los dije antes, es algo que lo verifiqué, o sea, la capacidad de la startup con su solución de adaptarse y de resolver los desafíos que tenemos de cierta forma. Todavía estamos en análisis de resultados, pero a mí me sorprendió cuánto nos hemos cabeceado con otros proveedores para tratar de implementar una solución versus una startup que llega, mira en terreno y dice, lo puedo hacer así, y en una semana llega, en 2 días se conecta al edificio, tenemos un dashboard funcionando, es customizable, o sea, la agilidad yo creo que es real, eso es un aprendizaje sumamente positivo. Conexión con el ecosistema, lo que les decía al principio. Empezamos a conectar con un montón de startups que hoy día, así como nosotros las visualizamos a ellas, ellos también nos visualizaron en el mapa, y hoy día también nos llegan muchas más ofertas o proposiciones de proveedores, no solamente tradicionales, sino que de startups, para tratar de conectar, a tratar de buscar distintas cosas, no solamente un cliente grande o un nuevo cliente, sino a buscar desarrollar también sus productos, buscan también conocimiento y también buscan inversión. Entonces allá hay una conexión con el ecosistema súper importante que a lo mejor antes no existía, y hoy día tanto ellos están en el mapa para nosotros como nosotros en el mapa para ellos. Incorporación de tecnología, conocimiento y nuevas tendencias, lo mismo, o sea, soluciones que antes no es que ni siquiera se nos habían ocurrido, sino que probablemente no sabíamos que la solución ya estaba en el mercado, o que existían otros tipos de solución para el problema que nosotros teníamos, pero hay muchas cosas donde vienen a resolver desafíos del mundo inmobiliario que yo pensé que no estaban en boga hoy en día, pero eso también te lo demuestra el scouting y este proceso al poder conectar con empresas o con un proceso de innovación abierta. Formalización de un proceso que puede repetirse en el tiempo. Bueno, como vieron que es un proceso bien definido, nosotros además de lo que les mostré, tenemos un manual, ¿cierto?, con todas las etapas entre medio y con todas las gestiones que hay que hacer y que resolver entre medio para ir logrando un proceso exitoso, y eso hoy día queda documentado dentro del grupo Euro para el día que nosotros no estemos, y si llega alguien más tenga la capacidad de volver a hacerlo, y eso es súper positivo porque nosotros obviamente estamos planificando volver a hacer este proceso, ojalá hacerlo una vez al año, todos los años, ir teniendo distintos resultados. Entonces queda formalizado ya un proceso al haberlo vivido y al haberlo hecho como un nuevo proceso formal dentro de la compañía. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Que yo creo que son sumamente relevantes de contar, ¿ya? Primero que todo, y algo que conversamos harto con el Club de Innovación al inicio, sin embargo yo empujé porque fuera así, es hacer una definición más acotada de los objetivos que queremos cubrir con el Scouting. Nosotros fuimos súper ambiciosos y establecimos 3 desafíos. Y uno de esos desafíos, particularmente dentro de él, tenía distintos negocios, que era lo que le contaba, el de adyacencias directas, mundo inmobiliario, mundo arquitectónico, mundo de construcción, mundo de la renta residencial, experiencia cliente. Entonces nos llegaron más de 100 startups, lo que, como les decía, superó las expectativas de las startups que nosotros habíamos recibido. ¿Por qué? Porque el mundo inmobiliario, uno pudiese pensar
en cuáles son las industrias que están más avanzadas, en lo que significa innovación o desarrollos tecnológicos, y al tiro uno va a pensar en la fintech, en el retail y en otras cosas, pero el mundo inmobiliario, cuando uno habla de la productividad, o el mundo de la construcción, cuando uno habla de la productividad, siempre se dice que el mundo de la construcción no aporta mucho a la productividad porque hay muchos procesos artesanales en obra y siempre existe esa oportunidad de mejora. Entonces, teníamos el susto o la duda de que no aparecieran muchas startups. Sin embargo, ahí yo les digo nuevamente, está lleno de emprendedores, de startups en distintas etapas que con soluciones que pueden resolver estos desafíos. Entonces, yo creo que es mucho mejor hacer un desafío acotado, más preciso, más claro, menos ambicioso a lo mejor, y lograr hacer un proceso a lo mejor incluso un poco más corto y repetirlo durante el año. Bueno, ahí va a depender también de los objetivos que quiera setear cada una de las empresas, pero creo que la recomendación después de esto es hacer un objetivo un poco más acotado y los próximos objetivos irlos repitiendo con los nuevos procesos. Establecer plazos y evitar que se diluyan en el tiempo. Lo mismo, ahora con la pandemia es bastante difícil a veces mantener los plazos y es súper importante también entregarles la información a las startups. Las startups también siempre están pendientes de los resultados que vayan teniendo en estos procesos. Las startups no siempre tienen espalda económica para estar esperando a la decisión de una grande empresa que a lo mejor se puede demorar más. Entonces es súper importante estarle continuamente entregándole información a la startup para entender si va a avanzar, no va a avanzar, cuánto nos vamos a demorar en tomar una decisión respecto a eso, cuál va a ser nuestra forma de seguir avanzando. Análisis de impacto operacional, lo que les comenté con el plan piloto. Eso lo fuimos aprendiendo durante el viaje. Creo que es súper importante entender realmente y en la práctica cómo va a afectar si es que estás buscando un corporate venturing o a diferencia de un venture capital, pero si estás buscando un corporate venturing, es súper importante entender estratégicamente cómo va a impactar a tu negocio, en la realidad, no en la teoría, no en el papel. Y ser flexibles, adaptable, el proceso tiene que estar súper claro, definido, pero como yo les decía en las bases, siempre hay que dejar espacio para cierta flexibilidad. Nosotros nos habíamos visualizado a lo mejor en un inicio que vamos a necesitar hacer un plan piloto antes de definir la inversión, y por lo tanto, esa adaptabilidad tuvo que tenerla el proceso. Entonces, dejar esos espacios para flexibilidad, comunicación constante con la startup para hacerlo saber en qué va el proceso, y creo que esas son como recomendaciones. Y una recomendación más, hay una de las startups con las cuales nosotros estamos trabajando que tuvimos muy buenos resultados respecto a lo que ellos hacen. Sin embargo, nosotros todavía, como somos mucho más lentos que una startup, no hemos tenido la capacidad de analizar y responder frente a lo que esa startup levantó para nosotros. ¿Ya? Y hoy día estamos con esa en particular un poco detenidos, pero yo les diría que uno tiene que prevializar que en el momento que va a entrar a trabajar con esta startup tiene que dedicar al menos un área, no un área o una persona o parte de las tareas de un área a responderle también a lo que te está levantando esa startup. ¿Ya? Es súper importante porque si no, puede que la startup haga su proyecto, lo resuelva, te lo muestre y uno no tiene la capacidad analítica interna o de responderle a ellos. Creo que es súper importante entender la dedicación que va a haber que darle a eso también. Es un aporte, pero también va a pasar a ser una tarea de las personas dentro de la organización. Y por último, los próximos pasos, y en que estamos hoy en día, 2021, estamos, como les decía, ya terminaron los pilotos, estamos sacando los últimos numeritos para tomar decisiones respecto a lo que vamos a terminar haciendo con esta startup, la evaluación de impacto operacional a nivel financiero, económico, técnico, en la realidad, cómo se generaron finalmente o no los ahorros o los nuevos ingresos que esta startup podía generar para nosotros, cómo resuelve los desafíos que nosotros les pedimos. Tenemos que definir el vehículo de inversión y la relación con la startup, es decir, finalmente vamos a invertir en ellas, los vamos a tomar como un proveedor estratégico, vamos a tener participación y también van a ser un proveedor estratégico. Hay que entender y definir todavía, una vez teniendo estos resultados, el vehículo de inversión que vamos a tener hacia ellos. Revisión y análisis de los objetivos y desafíos, y esto tiene que ver con el punto anterior que le decía, ser un poco más acotado y entender bien qué es lo que vamos a hacer para poder comenzar el nuevo ciclo del Euro Challenge el 2021, que ya lo estamos planificando nuevamente para mediados de año, así que prontamente vamos a estar contactando al Club de Innovación para que nos apoye una vez más en este proceso. Bueno, Gonzalo, chiquillos. muchísimas gracias por tu presentación. Creo que fue una experiencia súper bien explicada en cada parte del proceso. Aquí tengo muchas preguntas, pero creo que vamos a seleccionar unas en función del tiempo. Y la primera es, comentaste
dentro de tu presentación que el mejor resultado del Scouting lo tuviste por parte del apoyo que recibiste del Club de Innovación. Me gustaría que me comentaras cuál fue lo que crees que funcionó mejor respecto de los otros. Sí, mira, yo creo que en particular tuvimos dos muy buenas conexiones y respuestas, que fue el Club de Innovación y Startup Chile también. Startup Chile porque tiene esta red corporativa, ¿cierto?, que busca proactivamente empresas que puedan invertir en sus startups. Sin embargo, el club a lo mejor tiene una intención más desinteresada, porque el club es un hub que te conecta con las startups sin tener a lo mejor inversión en ellas, como lo tiene Startup Chile. Entonces creo que fue mucho más exitoso con el club, producto de que hubo un proceso en que nos fuimos reuniendo mucho más con ustedes, de tal manera que, como les decía durante la presentación, hubo un proceso como de inmersión del club en entender de fondo nuestros desafíos. Incluso recuerdo varias veces que incluso los discutimos en pos de que fueran más acotados, pero yo insistí en que fueran todos los desafíos. Entonces lo entendieron también, que creo que el resultado fue súper preciso respecto a lo que estábamos buscando. A mí me sorprendió la precisión de las startups que aparecieron, y también el haberlo hecho de carácter internacional a una empresa como Euro también nos sorprendió. O sea, un proceso que no habíamos hecho antes, y ya en una primera instancia estamos conectando con startups de carácter internacional. Creo que eso fue parte del éxito del scouting con ustedes en particular. Ok, tenemos otra pregunta de Valeria Palacios, quien es también parte de los socios del club. Ella es de Intersystem, y Valeria nos pregunta, creo que parte también la respondiste en tu presentación, pero ¿cómo hicieron para poder congeniar la velocidad de una startup tradicional versus de una empresa tradicional versus la agilidad de una startup? ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de este proceso? Sí, yo te diría que todavía estamos tratando de compatibilizarlo. Tal como decía al final, hay una startup que fue sorprendentemente ágil. O sea, tal como les decía, no es solo la teoría, de verdad que son flexibles. Yo creo que más que agilidad es que, bueno, agilidad al final compone rapidez y ser liviano, y eso es la definición de una startup, son rápidos. Entonces hoy en día nosotros todavía estamos en un proceso de definir una estructura interna para poder responder a toda la información y al proyecto que desarrolló esa startup en nuestro edificio. Pero hay que ser claros, lo que le decía al final, creo que hay que establecer, nosotros tenemos un área de innovación bastante formalizada, ¿ya? Con una capacidad de recursos igual limitada, pero esto pasa ya a ser parte de una tarea formal del área de innovación, y por lo tanto somos nosotros como área de innovación que tenemos que tener la capacidad de responder frente a esta startup. Y creo que lo más importante es entender que pese a que esta startup te va a sumar recursos a ti para resolver desafíos, también hay una responsabilidad nuestra como contraparte en ser capaz de responderles frente a lo que ellos estén haciendo y levantando, y tener una relación súper integral con ellos, porque si uno la deja ahí funcionando sola, puede que ellos hagan lo que saben hacer, sin embargo, no se van a tener a lo mejor los resultados esperados, o nosotros no vamos a ser capaces de responder frente a todo lo que están haciendo ellos. Creo que hay una responsabilidad súper importante de definirla formalmente de la empresa para poder responder en los tiempos que exige la startup. Bueno, y acá tengo otras dos preguntas que creo que tienen relación. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las dos startups con las cuales avanzaron exitosamente en esta primera versión del Eurochallenge? Y respecto de esas dos empresas, ¿cuáles fueron, digamos, los mejores resultados y cuáles fueron los pilotos que ejecutaron? A ver, las dos startups con que cerramos, una se llama WhenWork y otra se llama Spot, y tiene relación con parte de los desafíos que yo les había presentado al inicio. Con ambas dos hemos tenido resultados sumamente exitosos. Yo creo que la selección fue buena, no compararía en lo absoluto entre ellas, porque hacen cosas totalmente distintas. Y tiene que ver con el desafío que nosotros teníamos, de los que les presenté inicialmente, que tiene que ver con el tema normativo. El tema normativo hoy día limita bastante el desarrollo de proyectos inmobiliarios a nivel de volumen. Entonces, el proyecto pasa a ser un poco menos rentable, independiente de lo que vaya a hacer uno con el proyecto inmobiliario, si venderlo o arrendarlo. Entonces, todo lo que significa administración del edificio y operación del edificio, hay que hacerlo más eficiente. Y en este caso, estas dos startups apuntan justamente a eso, a buscar hacer un edificio más autónomo. Entonces, por eso decidimos hacer un piloto en edificios que ya estén operando, para poder verlo en la realidad y ver cómo lo implementamos en el resto de nuestros edificios a futuro.
Ya, y la última pregunta ya para cerrar es, ¿cuál es tu recomendación para los gerentes que nos escuchan hoy, para los gerentes de inversión que hoy quieren iniciar con una estrategia de corporate venture dentro de su organización? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles deben ser esos primeros pasos? Lo que yo creo primero es tener el alineamiento estratégico interno de la compañía, eso es lo primero, que el directorio o los gerentes a cargo de esto estén súper alineados en qué se quiere hacer. Hay que definir un presupuesto y entender los tickets de inversión que como empresa uno está dispuesto a invertir en startup. Invertir en startup es mucho más riesgoso que invertir en cualquier otra cosa. Y como cualquier estrategia de inversión tiene que ser diversificada, ¿ya? Hay que entender también el objetivo que tienen que tener al hacer este proceso. Si están buscando solamente rentabilidad o están buscando a lo mejor un corporate venturing capital, porque la definición del corporate venturing es una alianza estratégica, ¿tá? Es inversión de una gran empresa en una startup con el principal objetivo que te resuelva tus desafíos internos y ojalá también te dé rentabilidad, a diferencia de un venture capital que es solamente invertir y tener un éxito a cierta cantidad de años y obtener rentabilidad. Entonces, para aquellos que quieran hacerlo, yo creo que es súper importante tener el alineamiento estratégico, generar los presupuestos y entender bien los tickets de inversión que se pueden generar con las distintas startups, entender que te van a resolver un desafío, que aquí los éxitos en Chile no son prontos, son largos, son entre 7 y 10 años si uno quisiera rentabilizar esta inversión, a diferencia de otros países, y apostar en este proceso entendiendo la agilidad que te van a entregar las startups. De verdad que yo o Euro lo hemos vivido con estas dos startups, hoy día también nos queda un camino larguísimo por avanzar, pero en esta primera instancia creo que fue exitoso, lo queremos volver a hacer para seguir diversificando también el pool de startups donde podamos estar interactuando. Bueno, Gonzalo, te agradezco por presentarnos un caso real con, digamos, con resultados tangibles desde el Club de Innovación, siempre felices de apoyarlos en este proceso, que es un proceso de aprendizaje y que para el Eurochallenge del 2021 vamos a seguir aprendiendo desde lo que fue bueno y lo que no fue tan positivo, pues volverlo una oportunidad. Y también agradecerle a nuestra audiencia que nos acompañó esta mañana. Recordarles que el video va a estar disponible en nuestros canales de YouTube, invitarlos a que nos sigan y a que estén pendientes tanto de nuestras redes sociales y de los que son socios a través de sus Key Account Manager de los próximos eventos que vamos a tener en el próximo mes de abril. Desearles un feliz día y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti también, Gonzalo, y al equipo de Euro y al equipo del club. Muchas gracias, Gonzalo. Aprovechar ahí antes de que cierren de saludarte, agradecerte la presentación. Súper buena, súper ilustrativa y felicitaciones. Yo creo que me ha tocado estar en la vereda que estás tú. Es bien difícil lograr movilizar a la organización, así que creo que han tenido avances súper potentes y es muy beneficioso para toda la comunidad de aprendizaje el ir conociendo qué funcionó, qué no funcionó y tener estos testimonios. Así que gracias por la apertura y creo que fue una muy buena presentación. Excelente, gracias a ustedes también por la invitación. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.